Bueno, estamos aquí de regreso. ¡Esa! Megavisión Canal 2, clave 95.9 FM, Latinos TV para todo Estados Unidos. Y la gente que nos sintoniza por YouTube y Facebook a través de A Toda Marcha RD. Tenemos ya en cabina, como lo dije anteriormente, al doctor Ariel Guerrero, nuestro cirujano de cabecera. ¿Cómo está, doctor Ariel? Bienvenido, Ariel. Bien, estamos bien. Primero, ¿cómo te sientes, Ariel? ¿Todo bien? Ya, yo vivo aquí ya. Ah, Ya ¿verdad? los jueves la guagua llega sola. Yo me monto y ella llega sola y se parquea. Ariel, hay un tema, vamos a hablar sobre la cirugía de reducción mamaria. Cuéntanos un poco de eso. Mira, gracias a Dios y al trabajo del pionero, el profesor Orlando Vargas, cirujano plástico, comprometido con las cirugías de reducción mamaria a nivel nacional, había hecho muchísimas jornadas para ayudar a pacientes de escasos recursos con este problema, y él fue uno de los pioneros en llevar hacia las instituciones correspondientes para que la cirugía de reducción mamaria no sea un lujo, sino que las pacientes que sufren de hipertrofia mamaria o gigantomastia puedan reducirse el busto con la cobertura de su seguro hasta ahora contributivo. Sería ideal que el plan del gobierno subsidiado también pudiera ser utilizado para ese proceso, porque hay personas que lo que tienen el plan subsidiado regularmente son los que tienen menos recursos. Exacto. Y si no tienen los recursos, también pasan por las mismas condiciones, y sería ideal que el subsidiado pudiera, pero ya es un avance importante que el plan contributivo, el plan básico de todas las ARS esté cubriendo no solamente la reducción mamaria en pacientes que tengan gigantomastia e hipertrofia, sino también la ginecomastia en pacientes masculinos que tengan entre 16 y 33 años, y desde hace mucho tiempo, hay algunas personas que no lo saben, también la reconstrucción mamaria por cáncer. O sea que cuando le hacen una mastectomía a una paciente, que le quitan su mama por algún tipo de cáncer, la reconstrucción que se debe hacer luego con la colocación de implantes, de un colgajo y demás, también está cubierta por el seguro, por la ARS. Una pregunta, doctor. ¿Cuáles son esas características o justificaciones que se usaron para que este recurso o esta posibilidad esté abierta hoy? O sea, sí, porque antes no se hacía. ¿Cuáles son esas realidades que vive esa paciente que la hacen que la cirugía no sea un lujo, sino una necesidad? Mira, la primera es el peso. El peso del busto hace que la paciente tenga mucho dolor de espalda, que tenga incapacidad física inclusive, que no pueda ejercitarse, que tenga mucho dolor a nivel cervical, o sea, del cuello. Y no solamente eso, también el intertrigo, que por la humedad que está debajo del busto, se pueden producir lesiones como hongos, puede producirse quemadura por el ajustador, puede producirse diferentes lesiones a nivel del roce que sucede ahí debajo por el busto grande. Y al final entonces la causa de esas condiciones médicas, que son patologías reales, esa causa es el busto aumentado, es la hipertrofia mamaria, esa mama gigante. Entonces, en el momento en que tú puedes quitar eso como causa, tú estás resolviendo no solamente el problema estético, como quizá mucha gente lo ve, sino que tú también estás resolviendo todo lo que viene dado por ese aumento de mama, sobre todo la imposibilidad de moverse por dolores de espalda. ¿Es cierto que cuando una mujer se hace cualquier procedimiento estético en los senos o pasa por quirófano para los senos, pierde sensibilidad en esa área? La sensibilidad es una ruleta, por decirlo de alguna manera. Depende del organismo. No depende como tal sí y no. Como de la persona. Yo le digo a los pacientes que cuando yo le voy a hacer una reducción mamaria, tú vas a retirar mucho tejido, y al retirar ese tejido, a veces tú puedes lastimar los nervios que le dan sensibilidad al pezón, en el afán de tú quitar la mayor cantidad de tejido que se pueda y reorganizar ese tejido para darle una forma lo más armónica y redonda posible. ¿Qué sucede? Esa pérdida de sensibilidad regularmente, cuando digo regularmente, por encima del 80% es temporal y se recupera a partir de los 4, 5, 6 meses. A veces hay pacientes que sienten menos de las dos mamas, hay pacientes que te refieren sentir más de las dos mamas, hay pacientes que te refieren que sienten igual de las dos mamas, pero también hay otro grupo de pacientes que pueden sentir más de un lado y nada del otro. La misma paciente puede decirte, mire, después que yo me operé, yo del lado izquierdo siento muy bien,
como antes de operarme, y el lado derecho, aunque tengo sensibilidad, no es igual que antes de operarme. Entonces realmente eso es una ruleta rusa que la mayoría de las pacientes no lo toman como excusa ni como problema, Impedimento, ni claro. impedimento para operarse, porque cuando una paciente de una gigantomastia, y se entiende por gigantomastia una mama que pesa 5 o 6 libras, Demasiado. entonces esa paciente que tiene probablemente toda la vida sufriendo y padeciendo de no poder ponerse una ropa que le gusta, como esa blusita que tiene. Claro. You're angry. Doctor, mire, bueno, voy a hacerle dos. La primera es, usted como doctor ha tenido, ya que vivimos una era de todo el mundo operándose, el tema de la demanda, hay más hombres con la ginecomastia, creo que se llama, y las mujeres se llama Gigantomastia o hipertrofia mamaria. ¿Es más demanda entre mujeres y menos hombres o hay más hombres y mujeres a nivel de No, operación? siempre las mujeres son el mayor público de la cirugía plástica, aunque se está equiparando con el paso del tiempo. Los hombres están más decididos a operarse ¿Cómo? y Sí. están más abiertos a hacer ese procedimiento porque se cuidan más. Ya la época actual ha permitido que no sea tan tabú, que no se vea como que el hombre que se hace una cirugía plástica es homosexual, por Sí, decirlo sí. de alguna manera. Metrosexual. O ya los hombres se cuidan más. Sí. Entonces, también el asunto de el uso indiscriminado de suplementos de gimnasio. A eso iba. Ok. Cuando Dale. los pacientes utilizan testosterona Oh. de una manera indiscriminada y sin una buena supervisión, esa testosterona en el cuerpo se puede aromatizar, convirtiéndose en estrógeno, y el estrógeno es una hormona femenina. Todos tenemos, los varones tenemos hormonas femeninas y todas las mujeres también tienen hormonas masculinas. Lo que cambia son las concentraciones de esas hormonas. Entonces, cuando tú utilizas indiscriminadamente testosterona con el fin de crear masa muscular, esa testosterona, si no está bien indicada y bien supervisada, puede convertirse en estrógeno y aumentar tus niveles de hormonas femeninas, produciendo de una manera entonces consecutiva una ginecomastia. O sea, que te crezca busto, no porque era parte tuya, sino porque se produjo por el uso de la testosterona. Pero la ginecomastia para los caballeros, hombres, independientemente ya físico que se ve obviamente el bulto, ¿eso genera alguna enfermedad, trae alguna consecuencia? Si usted no quiere operarse, yo quiero tener mis personas así, ¿genera alguna consecuencia aparte o simplemente estéticamente pues, Mira, que lo opero? regularmente la ginecomastia no tiende a malignizarse como cáncer, Ok. hablándolo desde ese punto de vista, sino que la ginecomastia también nosotros podemos verla como una causa del cuerpo, es una forma del cuerpo expresar ciertas condiciones. Ok. Y ahí voy a tratar de explicarlo. Doctor, antes, Ajá. tenemos una llamada telefónica. Sí, Póngase tenemos los una hot set llamada. porque Ya. para que Están usted llamando. escuche la llamada como tal. Hello, buena. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Hola, buenas. Hello. Hola, Hello. ¿Cómo están? ¿todo ¿Cómo está? bien? ¿Todo bien? ¿Tu nombre, mi amor? ¿De dónde nos Buenas. llamas? Karina Rivera desde el Bronx, de Latinos TV NY. Oh, Oh. desde el Bronx, Karina. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, una pregunta para el doctor. Sí, quiero preguntarle al doctor. Una mujer que se haga la reducción mamaria, que no haya tenido un embarazo, ¿puede lactar? ¿Puede dar a un bebé después? Sí, definitivamente. ¿Lactancia? Sí, hay técnicas de reducciones mamarias que se prefieren cuando la paciente no ha tenido bebé o tiene planes de seguir lactando, que son técnicas que son menos invasivas y menos agresivas, donde tú puedes conservar un buen % de la glándula mamaria, donde tú puedes conservar las conexiones del pezón con la glándula mamaria y que de esa manera la paciente pueda, después de su recuperación, 6-7 meses, pueda lactar. ¿Qué puede suceder? Que el nivel de lactancia no sea igual que antes de operarse. Por ejemplo, si esa paciente antes de operarse producía 10 onzas en cada busto, luego que se opera va a producir, qué sé yo, 4 o 5 onzas. Pero lo importante de la lactancia son regularmente el primer mes, 2, 3 meses, que es donde se produce el calostro y se produce ese apego. O sea que siempre la lactancia del primer mes, para pasarle la inmunidad de la mamá al bebé a través de la lactancia, sí va a ser posible con una reducción mamaria. Bueno, ahí. Excelente dato, doctor. Excelente dato. Yo quisiera dar un consejo a muchas mujeres ahora que hice la llamada. Aprovecha. Yo soy paciente bariátrica. Tengo 2 años que me hice la bariátrica, 205 libras menos, y por tanto tuve que hacerme, me tuvo que hacer el doctor una reducción mamaria y una abdominoplastia. Lo que quiero decir con esto es
por el exceso de piel. Lo que quiero decirle a las mujeres que no le hagan caso a las otras mujeres o las otras personas que le viven dando miedo de que no se operen porque va a doler, no se operen porque va a perder la sensibilidad, que cada persona tiene un organismo diferente. Siempre y todo piensen en su salud, en los beneficios que van a tener en su salud y sobre todo ir donde un médico capacitado, especializado como el que ustedes tienen aquí. Mi amor, Vale, me gracias. hablaste a mí directamente. Ay, Gracias, Dios mío. gracias por tus consejos. Estamos aquí a la orden cuando quieras llamar. Doctor, sigue hablando, discúlpame, Yulín, que estábamos hablando con el tema de los caballeros del gimnasio y las testosteronas, que paramos Entonces, ahí. la ginecomastia muchas veces, más que un problema como tal que pueda causar algo, a veces es la manera del cuerpo expresar situaciones subyacentes que pueden estar pasando. Entonces, cuando un paciente tiene ginecomastia, uno no simplemente debe dirigirse a operar la ginecomastia como desde el punto de vista estético, sino que hay que hacer buenos estudios, porque puede ser que, bueno, en ese paciente que vemos ahí, vemos que claramente un paciente tiene una ginecomastia, es una paciente de 40 y tantos años, un paciente que utilizó testosterona para ayudar con masa muscular y eso, y luego entonces fue desarrollando un busto que parecía de mujer. Ahí hubo, eso es una ginecomastia grado 3, donde hubo que hacer también retiro de piel, porque había mucha piel excedente. Al final el paciente queda con una cicatriz en el surco. Pero esa ginecomastia puede estar relacionada con un tumor de testículo. Ok. La ginecomastia puede estar relacionada con un tumor de riñón. La ginecomastia puede estar relacionada con un tumor de hígado. Pero La mira. ginecomastia puede estar relacionada con un desbalance completo hormonal. La ginecomastia puede estar relacionada con el uso de opioides, con el uso de cocaína, con el uso de marihuana. Entonces, cuando un paciente llega a la consulta a someterse y cuyo problema es la ginecomastia, uno no debe de enfocarse solamente en la parte cosmética, sino que debemos de indicarle todos los estudios pertinentes para asegurarnos de que esa ginecomastia no proviene por No un tumor proviene de de- testículo. exacto, Porque en exacto. el momento que tú le quitas la ginecomastia al paciente, quizás ese fue el único aviso que el cuerpo dio. Exacto. Y ya tú no vas a examinar los servir de testículos manera y normal. ese paciente probablemente va a terminar con un desenlace fatal por un cáncer de testículo porque no se hicieron los estudios necesarios antes de hacer la ginecomastia. Yo tengo Doctor, una preguntita. Antes de eso, Yuri, háblame de esta sinvergüenzura que van a mostrar ahí en pantalla. Mentira. No, yo no Mira. creo ¿En serio? eso. Yo no puedo ¿Se creer. trató? ¿Cómo ¿Se es? puede hacer eso, No, doctor? yo no puedo Eso, creer. eso. Ah, pero explica sí, qué es lo se- que hay, que la gente que no está escuchando no está viendo. Sí, eso se Sí, puede hacer. para que sepan quienes nos escuchan y no nos ven por televisión, es la aureola del pezón en forma de corazón, ¿verdad? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Son Ok. modificaciones corporales como los Mentira, tatuajes, son modificaciones doctor. O corporales sea, cuando se como- pasa una estrella. Pero para hacerse un corazón así tiene que tener una aureola grandísima. Porque No, porque- a veces tú lo que puedes hacer es simplemente darle la forma parecida a un corazón a la areola y luego entonces existe Se lo que se llama tatúa. tatuaje médico. Ah. El tatuaje médico se hace mucho en pacientes que tienen mastectomías y cuando ya no tiene pezón se puede hacer un tatuaje en tercera dimensión donde con el uso de diferentes colores de tinta pareciera desde lejos que hay pezón y simplemente es un tatuaje en 2 dimensiones. Una pregunta importante, doctor, ya que el tema central ha sido la parte de las reducciones mamarias desde la parte de los seguros médicos. Los seguros médicos tienen estipulado un monto específico que le desembolsan a los médicos para eso, o es según el doctor que va a operar decida. Cada ARS, cuando tú vas a hacer un contrato con ellas, te ponen en un esquema y te dan una propuesta. Entonces te dicen, hacen un contrato con la clínica y le dicen a la clínica más o menos cuáles serían los gastos de este procedimiento. Y la administración de la clínica le dice, mira, estos gastos van a aumentar hasta, qué sé yo, por poner un número, 100,000 pesos. Entonces la clínica dice, ok, el ARS dice, ok, yo voy a cubrir el 80% de eso. El cirujano plástico, nosotros como sociedad, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, se hizo una propuesta de manera general donde se pusieron los montos de los honorarios y se presentaron a las ARS. Y las ARS, en su gran mayoría, estuvieron de acuerdo con esos honorarios. Entonces, los honorarios, la ARS va a cubrir igual, un 80 o un 90% de esos honorarios, lo que va a terminar que la paciente siempre va a tener que pagar una diferencia. Es correcto. Y eso va a depender del plan que la paciente tenga. Hay planes que cubren más, hay planes que cubren menos, hay clínicas que son de mayor categoría, otras que Claro. son de menor categoría y
como dice el buen dicho dominicano, según el maco, la pedra. Pero Claro. ¿estas ARS cubren todo tipo de cirugía plástica o No. alguna cirugía No, plástica? solamente en Solamente. este momento se está cubriendo la reducción mamaria por hipertrofia mamaria Por eso. y por gigantomastia. Es cuestión de porque salud, hay reducciones prácticamente. mamarias que la paciente no tiene una hipertrofia porque no tiene la cantidad de gramos necesario para ser categorizada como hipertrofia. O sea, ni aunque yo gigantomastia. diga que los senos del tamaño que los tengo me afectan, no es necesario por yo que tenga- decirlo. Tiene No, el hay médico que medidas, evaluarme. Hay medidas. Por ejemplo, cuando la paciente va a la consulta, yo tengo que hacer una medida que va desde el cuello hasta el pezón, una medida que va desde el surco hasta el pezón, una medida que va desde la axila hasta el pezón y una medida que mide el ancho de la mama. Y con eso hay una fórmula que estima cuál es la cantidad de tejido que yo voy a resecar. Entonces, si esa cantidad de tejido está entre un punto y otro, por ejemplo, esa paciente es una paciente reciente, yo la operé hace una semana más o menos, que el seguro le cubrió. Senasa cubrió su reducción mamaria. Si tú te fijas, una paciente que los pezones le llegaban casi al ombligo. Sí, Y sí. hubo una resección importante, aproximadamente 600, 700 gramos, que eso es como casi 2 libras de cada mama. Y la paciente era una paciente que cuando iba a hacer ejercicio, si tú la pones a hacer marinero a esa paciente, no puede. No No puede. puede. Si tú le pones a hacer un sport bra para hacer Claro. correr o lo que sea, esa paciente no puede. Y todas las lesiones por hongo que se desarrollaban aquí debajo también le molestaba. Y es una paciente joven, 28, 29 años. Wow. Entonces, eso también afecta su autoestima, que Claro. fuera de lo que es lo físico, tenemos que ver una paciente que es joven, que tiene un marido joven, que quizá no se siente atractiva cuando se desnuda al marido, que físicamente se ve y se quiere poner alguna ropa coqueta y no encuentra No qué ponerse puede. porque tiene un busto que no va ni siquiera de acuerdo con su peso. Y es una paciente que se benefició de las ARS y de este plan de reducciones mamarias con ARS. Creo que está la foto del después, si la puede poner. Oh, wow. No, pero Vemos se que, ve. no, y es como usted menciona, doctor, en estas ocasiones no solamente es un tema estético, Ujú. también la Mira, salud no, mental un juega poco- un No, rol no. importante. Un poco más para adelante, creo. Es otra foto. Está acostada igual, pero está por ahí. Ella Mi misma. amor, la salud mental Esa juega foto un es la rol misma. importante. No, ese es de otra paciente. Ah, que también está ahí, yo pero está cerca. El resultado fue muy similar. Fue una Ok. paciente que quedó con una forma muy bonita. Retiramos muchísimo tejido. Y una paciente que está muy feliz. Entonces, Claro, la autoestima. La están buscando allí. Doctor, mire, en este caso de esta muchacha, yo pensaba que era una persona mayor. Más adulta. Pero sí, al tener 28 años, por supuesto. Pero al momento la de inseguridad usted- total al quitarse el brasier. Claro, y cuando usted la interviene quirúrgicamente, que le hace la reducción, obviamente también hay un levantamiento, ¿no? sí, claro, porque es que todo ese tejido que tú dejas, tú lo organizas para que quede de una manera redonda y que se proyecte el escote, que es lo que casi todas las pacientes andan buscando, esa proyección del escote. De hecho, en las reconstrucciones mamarias, que también hay una imagen ahí de una paciente, un video de una paciente reconstruida, las reconstrucciones mamarias, eso es lo que tú haces, tratar de devolverle el escote, porque lo que está por aquí abajo, la paciente se lo puede cubrir, se puede poner un brasier con copa, se puede poner algo con Sí, pero colcha, esto aquí- pero esto que está aquí arriba siempre va a ser importante para la paciente, porque la paciente se ve desde arriba. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que quizás tú puedes afectar aquí debajo, las cicatrices o lo que sea, que la paciente probablemente no las vea. Y segundo, tú la pones en lugares donde con el tiempo van a ir desvaneciéndose. Pero la paciente cuando se percibe casi siempre desde arriba. Y cuando se Claro. ve el escote es lo que le hace sentir. Mírala aquí, esa es la foto de la paciente. Oh, pero Wow. mejor. Pero bella. Inmediatamente posquirúrgica. Ya. Increíble. Un Doctor, pero resultado espectacular. ¿Cuál es el porcentaje que se puede, qué tanto se puede reducir la aureola o la glándulas mamarias? La Yo la puedo dejar como un hombre. eso depende de Lo los. que ella Pero diga. se puede ser chiquitica. Lo que ella me diga, la puedo dejar plana. Oh. Hay pacientes que me dicen, doctor, quíteme todo lo que usted puede. Yo le digo, yo te puedo dejar como yo. Ay, no, espérese, así no. Porque tú sabes, ya Claro. le dice. Pero uno hace unas medidas y trata de que el busto que quede sea un busto adecuado para el torso de la paciente. Y el peso que ella y para tenga el peso también. que la paciente tenga y también la edad es muy A importante. eso iba, doctor. El tema con las mujeres influye mucho la edad, influye mucho el hecho de haber parido, influye Sí. mucho. Porque uno sabe que he conocido. Esa misma paciente, yo le dije, ella me dijo, doctor, yo creo que usted me deja algo bonito para mi cuerpo, que no sea muy pequeño, porque yo nunca he sido de busto pequeño. Entonces me gustaría seguir luciendo un busto que se vea bien, proporcional a Sí, mi pero hay cuerpo. un tema, doctor, y es que yo he escuchado muchísimas personas decir
que el busto cuando no lo empequeñecen mucho, como que vuelve y crece. Si tú subes de peso, sí. Es que Ya sabes. la composición del busto es piel, grasa y glándula. correcto. Entonces llega un momento. Si tú engorda, engorda todo. Exactamente. ¿Cansado de la misma vieja rutina radial? ¡Aburrido! ¿Buscas algo diferente? ¿Algo que te haga pensar, reír y sentir? Eso suena bien. Entonces estás listo para A Toda Marcha. Somos un grupo de profesionales apasionados que no le tememos a la frescura, la irreverencia y la honestidad. Eso me gusta. Abordamos temas actuales con una perspectiva única, sin pelos en la lengua, pero siempre con seriedad y respeto. Sí que sí. Somos un equipo de comentaristas talentosos y audaces. A Toda Marcha. La dosis de aire fresco que la radio necesita. A Toda Marcha.